Esto pasa ahora y estamos en contacto con el fiscal de Jujuy, Guillermo Beller, y para que nos aporte algunos detalles más, ¿no?, sobre lo que está pasando allí, sobre cómo va avanzando esta investigación. Pero primero, Leo, entonces, aportanos algo más. La justicia ya lo estaba siguiendo, estaba cerca de este hombre. Llegan finalmente a su casa, lo detienen. A ver si lo podemos contactar ahora. Fiscal, aquí en el diario, Daniela y Julián los saludamos. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarme. Bien, atentos e impactados, ¿no?, tendríamos que decir, por esto, por esta detención y por todos los delitos que este hombre aparentemente habría cometido. Imagino el impacto allí también en Jujuy, ¿no?, a partir de saber que se dedicaba a asesinar a personas en situación de calle. Sí, es como vos decís acá, esa es la palabra que utilizaste, todos impactados. Tener un caso de esta naturaleza nunca nos había pasado. A mí en lo personal hace mucho tiempo que estoy en la justicia y ver algo así es algo que no conocíamos, no nos había pasado nunca, realmente algo gravísimo. Doctor, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se está trabajando en términos de la instrucción? ¿Y qué es lo que se puede, por lo menos en términos de los datos públicos, qué es lo que podemos conocer? Bueno, lo que se sabe, lo que podemos dar a saber es se ha iniciado una investigación, 5 investigaciones diferentes, paralelas, independientes entre sí, por búsqueda de personas. Nosotros en la provincia de Jujuy, a partir de la ley de emergencia que tuvimos hace 3 años atrás por la desaparición que terminó con muerte de algunas mujeres, dicha ley de emergencia, si bien es en materia de género, lo que hizo fue, una de las cosas que logró fue que se abra lo que es la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia. Sí. La división de búsqueda, cada vez que algún familiar, algún amigo no puede dar con el paradero de alguien, lo denuncia ahí, inmediatamente iniciamos un protocolo de búsqueda y puntualmente lo que había pasado con 5 denunciantes diferentes, 5 denunciantes que no tenían relación entre sí, ni tampoco a priori las personas denunciadas desaparecidas. Sí. En algún momento de la investigación lo que notamos es que podía haber un factor común, ya que todos eran víctimas, todos eran masculinos, todos eran mayor de edad, todos con cierto grado de vulnerabilidad, en situación de calle o con alguna deficiencia mental o psicológica, y empezamos a tratar de hilar por ese lado, de atar cabos, y damos con que de la última desaparición denunciada teníamos que a esa persona se la había visto por las cámaras, la había tomado la cámara del 911, subiéndose a un taxi con un masculino, con una persona. Posterior a eso, en el análisis que seguimos respecto de los otros casos, damos con que la misma persona se había llevado a otro de los desaparecidos que no tenían relación entre sí, también con la misma modalidad, en un taxi. Entonces ahí fue cuando detectamos que ese podía ser un factor en común. A través de que veíamos en las imágenes, que no eran tan nítidas, pero al menos las características físicas o morfológicas podíamos ver. Vamos al registro de las personas que teníamos por antecedentes en la provincia y damos con que podría tratarse de esta persona. Paralelamente hacemos también el análisis de cámara respecto de uno de los taxis en la que se habría ido, porque toma una de las chapas patentes. Tomamos una declaración al chofer de dicho taxi y él nos dice que había dejado, lo lleva con la policía hasta el lugar en donde los había dejado esos 2 pasajeros, que justamente ese lugar coincidía con el domicilio de esta persona que en los registros habíamos visto como que parecía similar en cuanto a las cámaras. A posterior nos llega el mismo día todo el análisis del impacto de antenas y teníamos que había impactado por última vez el celular de otro de los desaparecidos, o sea, un tercero de los 5. El último impacto de antena había sido en esa zona también, con lo cual sí ya teníamos elementos suficientes para pedirle a un juez un allanamiento. A la mañana siguiente estábamos allanando el domicilio para detener a esta persona y para buscar alguna evidencia que pueda estar vinculada al caso. Sí. ¿Y qué encontraron? Que nos damos con el hallazgo de restos óseos, muchos huesos, mucha sangre, muchos elementos cortantes, mucho combustible,
y bueno, por supuesto, empezó la investigación ya por lo que creemos que puede ser el homicidio de estas personas. Sí. Cuando lo aprendimos en esa circunstancia de allanamiento, a quien hoy ya fue imputado, estaba con un menor de edad, preservamos a ese menor, su integridad física y psicológica, empezó a trabajar la gente de niñez, y en algún momento ese menor nos dice que él tenía cosas para decir, que él quería hablar. Y bueno, y eso ya fue la evidencia que terminó de por ahí definir esta investigación como homicidio, que fue la carátula, cuando dicho menor en cámara Gesell en la declaración nos dijo puntualmente que él, su tío, solía los viernes salir a buscar gente en situación de calle, la llevaba a su casa, la mataba y posteriormente prendía fuego a los cuerpos para luego desecharlos en bolsa de residuos. Es terrible lo que nos está, pero a ver, ¿pero esto en presencia del menor de edad? ¿Cómo es que el menor de edad tenía acceso, sabía lo que pasaba, vivía con él? Este menor de edad vivía con él debido a que la madre de él estaba en situación de calle y también de institución en institución por tema de adicciones, entonces quedó con él, que es el hermano de la madre, su tío, y el menor callaba lo que nos dijo en su declaración por miedo, que le tenía mucho temor, que esto lo hacía hace un tiempo considerable. La verdad que fue una declaración que también por resguardar su integridad empezó a quebrarse y demás, entonces no continuamos, pero sí llegó a decir eso. Por supuesto queda pendiente cuando él esté física y emocionalmente preparado para seguir, para ampliar la declaración, queda pendiente hacerlo, pero con los datos que nos dio, que es básicamente lo que acabo de contar, por supuesto ya nos sirvió, incluso hasta de hecho nos dio puntos dentro de la casa donde había que excavar, porque ahí también enterraba parte de los cuerpos. Estas excavaciones están a punto de comenzar, creemos que vamos a seguir encontrando cosas porque el hallazgo de los restos óseos fue de gran cantidad, muchos huesos, y porque también ahora que esto se hizo noticia, hay gente que empezó a denunciar, gente que veía en situación de calle en determinadas zonas y que ya no las vio más, con lo cual entendemos también que puede ampliarse el número de quienes creemos fueron víctimas de esta persona. Ahí estamos viendo en pantalla, mientras usted nos contaba algunos detalles, ¿no?, de lo que es la casa, la vivienda. Leo. Doctor, buenas tardes. Ahora tiene que trabajar mucho la cuestión pericial en cuanto a lo que es el ADN. ¿Cuándo estiman ustedes que pueden llegar a tener resultados sobre esto para empezar a poner, si es así, los nombres de las víctimas? Bueno, nosotros tenemos ya toda la recolección de indicios, cadena de custodia realizada, y todos estos restos los tenemos en el laboratorio nuestro de genética forense. Mañana tenemos pautado poder citar a los familiares de las víctimas para que puedan darnos su ADN y posterior a eso empezar con los cotejos. Primero la preliminar para ver si surge que pudimos recolectar ADN de alguno de esos huesos, y posterior a eso hacer el cotejo. Yo calculo que la semana que viene tenemos que tener los resultados. Bien, bien, doctor. Bueno, realmente algunos detalles que nos dio, entiendo, escalofriantes realmente, y esperemos a ver cómo avanza la investigación. Pareciera que hay muchos elementos ya, ¿no?, a disposición de la justicia para que esto, en términos de la instrucción, avance de la forma más rápida posible. Es muy contundente, en gran medida, por lo menos lo que ha arrojado la investigación hasta aquí. Queremos agradecerle muchísimo.